Antonio Donadeu, que presidió la Cámara de Comercio Española en Buenos Aires y presidió el cártel español, que empezó en Argentina en el año 91, cuando se privatiza el gas y la electricidad de Buenos Aires, es quien prácticamente se puede decir que fue el presidente del cártel. Pero había otro señor llamado Esteban Serra, que era el gerente de Iberdrola para toda América del Sur. Y yo lo entrevisté en un despacho que tiene en Barcelona, en un departamento que no tiene ni siquiera un membrete, o sea, y ahí lo vi hablando con un tipo de Perú y hablando de unas minas que querían negociar, o sea, un despacho que ni parece, o sea, ninguna prepotencia, un escondito para que no se note el coyotaje. Y me dijo algo muy claro sobre cómo opera, él lo supo porque estuvo en la gerencia de Iberdrola y manejó Argentina, Chile y Brasil. Me dijo algo muy claro que me quedó en la memoria. Me dijo, porque vas a hablar muy claro, muy franco. América Latina dice que es muy fácil de entender. En cada país mandan 100 familias. En Brasil son 200, por eso es un poco más grande. Digo, ellos manejan la economía completamente. Te quieren como socio, te pueden ofrecer lo que quieras. Una mina, una parte de un negocio, pero nunca van a permitir que vayas de listillo con ellos. O sea, yo creo que un poco de que te pase sus reglas, sus normas y su forma de ser. Con los españoles, amistad completa, porque además se parecen un montón. O sea, el estilo oligárquico, prepotente, soberbio, tanto lo tiene un madrileño como uno de Polanco, no hay ninguna diferencia. Son muy parecidos en su traje licenciado, en sus formas, en su manera de despreciar a la gente. Bien, yo creo que Juan Carlos Mourinho actuó por la libre, en vez de actuar según las reglas del cártel español. ¿Y cuáles son las reglas? Por ejemplo, nunca actuar con cabilderos que no sean locales. Es decir, no puede llegar a México yo o quien sea y decir, oye, mi empresa quiere esto y me lo das. No. Los cabilderos son, pongo 3 ejemplos para que me entiendan bien claramente. Francisco Gil Díaz, un tecnócrata ya de Sabinas, que tiene siempre la doble puerta, se maneja un día en la privada, un día en la pública, que controla la red, la agenda político-legal perfectamente y que por tanto dejó el gobierno y lo primero que hizo es ponerse el presidente de Telefónica Movistar en México, donde obviamente montó un frente con Televisa y Nextel para, digamos, empezar una guerra contra Slim, que era su otro adversario, no enemigo de la oligarquía. Ok, lo hicieron bien. El otro que pusieron, OHL, que es quizá otra empresa donde hay capital de hispano-mexicanos, o sea, la familia Gómez Sainz, que controla IDAFA, que es la gran empresa, digamos, que maneja todos los aceites comestibles en México y controla el pienso importado de México, es también accionista de esta empresa OHL, que está construyendo la supervía, el segundo piso del periférico, el circuito bicentenario que ya lo acabaron y que ahora es la reina del sexenio de Ebrard y de Peña Nieto y de todo el mundo. Pero ¿quién maneja OHL en México? Obviamente no es un cachupín llegado ayer, sino un hombre que representa en su grado sumo esa tecnocracia mexicana que pasa por todas partes, pero siempre cae de pie. Se llama José Andrés de Oteiza, secretario de Patrimonio con López Portillo, luego carpintero de Grupo Tribasa en los 90, el grupo que construyó la mayoría de autopistas que quebraron en los 90 y que fueron rescatadas en el rescate carretero. El hombre que reaparece como gran carpintero de OHL, la gran empresa de obras públicas española en México, y que por tanto, teniendo este perfecto conocimiento de la madeja mafiosa mexicana, o sea, operado de maravilla, al punto que prácticamente está quedando con todos los grandes contratos de obras públicas en México, de autovías, autopistas, todas de pago, obviamente. Por tanto, Mourinho incumplió y leyó esta regla sagrada de que, bueno, ¿para qué quieres un gallego de Campeche si tienes, digamos, gente disponible en el mejor nivel? Porque además, en el caso de Oteiza, por desgracia, digamos, de la realidad es hijo de exiliados españoles, con lo cual rompemos el bonito tópico, aunque a veces es real, de que el exilio era diferente al inmigrante español. Los hijos no son como los padres y cada cual se monta la vida como puede. Por tanto, y ahí hay otro personaje que nos olvidamos siempre, y hasta yo me olvidé, se llama Francisco Barnés, ex rector de la UNAM, ¿se acuerdan de él? La huelga del 99, la que provocó, el desmadre que provocó Barnés. Ese señor no se fue a su casa. Hoy en día es uno de los comisarios de la Comisión Reguladora de Energía de México. Que nadie se acuerda que es la que da el visto bueno a cualquier empresa extranjera que le vende. O sea, para entrar en México y asentarte como empresa, antes la Comisión Reguladora de Energía te da el permiso. Y curiosamente, Francisco Barnés, hijo de exiliados también, pues se encarga con un cargo bellísimo y muy bien retribuido de abrir puertas para que la empresa española entre en México. A la vez preside el Colegio de Madrid, que lo ha convertido de una escuela del éxito español en una escuela que ahora mismo
depende del programa oficial español, es la escuela española en el extranjero. Esto me de Barnés también es delegado en el exterior de España. Es decir, esos tres personajes, habrá más, obviamente, se manejan perfectamente como grandes cabilderos para armar los negocios por debajo, al lado, arriba a veces incluso, del gobierno que se presta con toda tranquilidad a ese esquema porfirista que inventó Salinas y que el PAN ha desarrollado ya a todo gusto, digamos. Esta es una parte de la historia de los cabilderos importantísimos y que han permitido que la empresa española se maneje de una forma, pues yo diría que arrogante y perfecta, pero a la vez de arrogante y perfecta, porque, insisto, menos el error Mourinho, fue un error porque Mourinho hizo evidente el cártel. Igual que si pagáramos en vez de la factura, la CFE, la pagáramos a Iberdrola, nos tenemos cuenta de lo que está pasando. Pero se suelen manejar en la oscuridad, en el subcontratismo, de una forma que tú no los ves nunca. Pero con Mourinho fue evidente que este prepotente joven, ese junior, iba a vivir rey. Y que al mundo le decía que yo, porque soy amigo del presidente, hago lo que quiero y hasta voy a decidir quién tiene contratos con Pemex. Perdón, Pemex se maneja de otra forma. Pemex es una vieja mafia. Dejas Monterrey y España le entra sin problemas, pero discretamente no vas a decir tú, porque soy yo, guapito, Mourinho, quién va a tener contratos en alta mar. Creo que fue un ejemplo muy claro de que incluso la alta burguesía mexicana no quería. O sea, en gobernación pones a un hombre que ya venga de la administración de hace muchos años, cuando en gobernación había gente que gobernaba, o pones a Gómez Mon, que finalmente era un hombre pues, de la mera oligarquía, abogado, conectado, un hombre que no les da miedo porque es de los suyos. O incluso un hombre de partido, últimamente ya no hay ni gobernación. Como dijo Bartlett, ya no hay gobernación tampoco, o sea, ya no ponen a nadie directamente, amigos del presidente que nadie se acuerda de su nombre. Pero antes, cuando había gobernación, se ponía gente de ese perfil, abogados, amigos de la oligarquía, o gente que ya venía preparada desde abajo, como Manuel Bartlett, por ejemplo, en los 80. Bueno, pero esa es la parte de Mourinho, olvidémosla, su muerte fue hasta una bendición para el cártel, porque los negocios volvieron a ir muy bien. En realidad, una vez Mourinho desaparece y, por tanto, desaparece el objeto de... O sea, la atención pública estaba dirigida a Mourinho porque era el gran coyote y el gran virrey. Una vez desaparece, los negocios vuelven al estilo habitual, a la opacidad, digamos, de cómo se maneja México, ¿no? En familia y tranquilamente, ¿no? No se ve en la prensa, no aparece y no se puede seguir. Pero ahí hay un tercer nivel que también explica la influencia del cártel español en México. Y quizá para que lo veamos, nada mejor que leer un artículo de la Biblia del cártel, que es El País, pero es de España, que obviamente pues, es quien da la doctrina oficial del cártel español, para que tengan ustedes una idea concreta de, por ejemplo, qué hablamos de ese cártel que existía mucho antes que llegara la reconquista corporativa de BBVA, Santander, todo Mafre, Riu, Barcelona, ya que todos ellos, obviamente, y eso hay que decirlo, porque a veces me voy un poco por las ramas, todos ellos tienen la obligación de usar la política como instrumento de control. ¿Y por qué? Porque a diferencia de otra empresa, pues que te vendiera zapatos, ellos, si vendes zapatos no ocupas que te apoye el gobierno, generalmente te basta pues abriendo aquí, empezando a vender, y si son buenos, puedes hasta venderlos. Pero esas empresas no dependen de esto, dependen de la regulación que el gobierno establece, y del subcontratismo que existe en México. México legalmente realmente solo privatizó Telmex, ¿no? Teléfonos de México. Pemex está de facto privatizada, pero por la vía del subcontratismo. O sea, manejando leyes secundarias, contratos, todo en una forma realmente, mínimamente alegal. Le puso la compra de Bancomer hecha por BBVA vía Mercantil Probursa, como ya contó Manuel Constanzo más de una vez, es totalmente ilegal. Cualquier gobierno la puede revertir llevando la controversia a la Corte Suprema. Bueno, ese esquema de subcontratación, donde no se hizo como en Argentina. En Argentina, Menem, en un verano, en el Congreso, privatizó completamente, pero completamente al 100%, a Aerolíneas Argentinas, Edesur, todo. Como Telmex, un gobierno como Telmex nada más puede controlar la tarifa si se puede, que ni se puede en México, obviamente, pero o expropiarla de nuevo, o simplemente con proceso, digamos, de nacionalización. Si esto no se puede, ¿qué pasa en México? Todo es un esquema de colusión entre Estado y negociantes o coyotes, que son de empresas españolas y otras empresas. Ese esquema, obviamente, en caso que llegara al gobierno, hipótesis 2006, un gobernante que no fuera a nivel del cártel, esto se puede desmontar, yo diría que daría la baja completamente. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera legal, no se ratificó en el Congreso de forma clara y absoluta como el caso Telmex.
todo lo que Pemex hace o la CFE es ilegal y cualquier gobierno puede revertir incluso el tema bancario en México. Imagínense a qué punto el cártel español no quiso en 2006 que llegara al López Obrador. Y sobre este punto me gustaría contarles por qué realmente el cártel español ni de chiste le quería al López Obrador. Porque los hechos demuestran que antes de 2006, ¿qué hizo López Obrador como alcalde del DF? Y ahí os voy a contar muy rápido y muy sencillito cómo funcionó. De 2000 a 2006 no hubo un solo contrato a una empresa española en el DF. El segundo piso del periférico, el fideicomiso, se manejó con empresarios locales. López Obrador, para su propio castigo, digamos, se confió mucho de la burguesía local.